2006 me correspondió por reparto pues un expediente de adopción en el que el adoptante, de nombre Vanessa, pedía adoptar a la hija de la madre biológica. Ambas, Vanessa y Susana, estaban casadas civilmente. La niña nació por inseminación artificial en febrero del 2006, o sea que tenía meses. Puesto que el gabinete psicosocial siempre me venía diciendo en los 10 años que estuve en el juzgado que es esencial para el crecimiento armónico de un menor tanto la figura paterna como la materna, pues les dije eso, que me dijeran, me informaran sobre la repercusión que podía tener en la niña, en definitiva la carencia de la figura paterna, el tener dos mamás y carecer de una de la figura paterna. Yo pido un informe pericial del gabinete psicosocial para que me informe, valga la redundancia, sobre la repercusión que en el desarrollo integral, el desarrollo armónico de la personalidad de la menor, Candela de nombre, puede tener en un futuro el crecer y ser educada por dos mamás y carecer de la figura paterna. Hoy día no hay un criterio científico unánime. Yo creo que la doctrina, los expertos más autorizados dicen que sí hay riesgo de homosexualidad, que este tipo de uniones son inestables, que se está experimentando con los niños, que un niño tiene derecho a un padre y a una madre, que eso es esencial para su crecimiento armónico. Sin embargo, hay un grupo minoritario que dice que no se ha demostrado. Pues precisamente por eso no he prevaricado, porque el Tribunal Supremo tiene dicho que cuando hay dudas, cuando no hay una postura uniforme, el juez es libre de mantener una opinión u otra. Bueno, el Tribunal Constitucional siempre ha dicho que basta con que haya una situación de riesgo para que los poderes públicos estén obligados a actuar, que no hay que evitar, no hay que esperar a que se produzca el daño. Evidentemente, claro, pues mi obligación no era una adopción normal y corriente, no porque se tratara, sino porque la niña tiene que estar protegida. Es decir, que sean lesbianas o que sea drogadicta o toxicómana o lo que sea, bueno, eso cada persona, las personas mayores pues son libres y responsables. Pero cuando hay en juego, cuando esos derechos supuestos colisionan con los derechos de un menor, todos los tratados internacionales, la Constitución, las leyes internas españolas dicen que prevalece el interés del menor. Pues yo me limité a nombrar un perito. Normalmente el informe pericial, los informes periciales que me hacían eran de 18 o 20 folios, donde entrevistaban a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los primos, a los amigos, al colegio, al director, a los profesores, etcétera, etcétera. Y aquí no se entrevistan con nadie. Es decir, que el perito no hace un informe. No, me dijeron en medio folio, más o menos, señoría, pues no se meta usted en problemas, que esa niña va a vivir con esas dos señoras, quiera usted o no quiera, y que además mejor porque va a tener derechos hereditarios al adoptante. Claro, yo me quedo alucinado, ¿no? Es como si un médico forense hace una autopsia y le dice al juez de instrucción, señoría, esto es un asesinato con premeditación y alevosía. Oiga, usted limítese a lo que es su competencia, dígame la fecha de la muerte, más la hora, más o menos, las lesiones, la zona de las lesiones y tal, que la calificación jurídica me corresponde a mí. O sea, eso no era un informe ni era nada. ¿Y por qué cree usted que se comportó así el perito? Bueno, me lo confesaron en privado, en mi despacho, por razones ideológicas. Es decir, que para ellas eso está permitido, eso es normal, y que no se plantearon mayores problemas, ni hicieron ninguna prueba, es decir, que me desobedecieron. En definitiva, yo podía haber dicho, haber desechado el informe, no haberlo unido al expediente, haberles ordenado que lo completaran, etc. Pero bueno, ahí pequé de ingenuo. Empecé a estudiar doctrina y jurisprudencia también de otros tribunales constitucionales y legislaciones extranjeras sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo,
con vistas a plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el matrimonio, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en realidad eso fue lo que hizo que estuviera parado el asunto desde septiembre del 2007, desde 2006 hasta abril del 2007. En principio el presidente del Tribunal Superior de Justicia me abre diligencias informativas por una noticia de prensa de Vanessa en la que dice que yo retraso adrede el expediente. Entonces me pide copia íntegra del expediente y que informe. Y la primera llamada telefónica para presionarme, para que termine el caso cuanto antes, etc. Que ya se había convertido en un asunto molesto, mediático, el grupo Prisa de por medio, que tuviera prisa por terminar el asunto, que me diera prisa. Y entonces el Consejo, la Comisión Permanente de 5 miembros, 3 varones y 2 mujeres, por 3 contra 2 exactamente, me abren expediente disciplinario por falta grave, por retraso injustificado. 7 meses es un tiempo exageradamente largo para resolver un asunto. Vamos, yo creo que no, es un tiempo normal. Hay hoy día ya, bueno, el tópico de que la lentitud de la justicia está ahí, es decir, desgraciadamente la justicia es que carece de medios materiales, personales. Yo creo que el mal es endémico y el mal es voluntario. Es decir, yo estoy convencido que no interesa que la justicia funcione. Es decir, que no es habitual abrir expediente contra jueces por 7 meses. Hay casos que llevan años. Vamos, yo el primer destino en Chiclana de la Frontera era famoso en el Consejo General del Poder Judicial, en la Escuela Judicial, cuando éramos alumnos. Era famoso el armario de Chiclana. Es decir, era un armario todo lleno de sentencias pendientes de poner desde años atrás. Es decir, los jueces iban pasando por ahí y lo más complicado lo dejaban. O sea, que quiero decir que lo normal, a lo mejor se puede tardar. Bueno, yo llevo esperando un asunto, la querella que he presentado contra el Gabinete Psicosocial, precisamente por faltar a la verdad, por falso testimonio en juicio en contra del reo. Yo la presenté en el 2009. Estamos en el 13. Bueno, las 2 vocales de la Comisión Permanente formulan voto particular pidiendo que se dé cuenta al fiscal general para que presente querella contra mí por retardo malicioso y al mismo tiempo que se me incapacite por razón de trastorno psíquico. Es decir, le llaman a usted loco por intentar defender o averiguar cuáles son las consecuencias de adopción de una niña. Sí, eso parece. Parece que denota estar mal de la cabeza, no sé, increíble, no sé. Y entonces, pues, José Luis Mazón, el abogado murciano, pues se encarga de la parte penal y al ver que el instructor de Valencia formula pliego de cargos por falta leve, presenta la querella por retardo malicioso y el presidente del Tribunal Superior de Murcia, pues me abre expediente para jubilarme por incapacidad permanente, por razón de trastorno psíquico. Mazón, según confiesa él, me investigó en internet, vio que a mis hijos los llevaban a los colegios Nerva y Monteagudo de aquí de Murcia, que pertenecen a una sociedad privada, Fomento, es una sociedad Fomento, cuya asistencia espiritual, religiosa, está encomendada a la prelatura del Opus Dei, pero bueno, allí puede ir quien quiera. Es decir, los padres que van allí no necesariamente son del Opus Dei, pueden, y de hecho los hay, pues no sé, del movimiento catecumenal o de nada, o de ningún movimiento de la Iglesia. A lo mejor hay ateos, o sea que, sin embargo, me investiga en internet, ve que los llevo allí, entonces establece la ecuación matemática: Opus Dei igual a homófobo, igual a católico, igual a homófobo, y lo dice así en la querella, por retardo malicioso, y que yo retrasé del expediente por mis creencias. Si si yo hubiera querido retrasar el expediente,
todos los jueces conocen mecanismos para quitarse de encima un asunto cuando no quieren firmarlo. Yo que estaba condenado de antemano, me consta. Me consta porque una persona, una abogada, hizo una gestión sin contar conmigo, con un magistrado de la audiencia provincial, y dijo: no, Fernando está condenado. No se había celebrado el juicio. O sea que eran todo presiones políticas, llamadas telefónicas del presidente del Tribunal Superior de Justicia, que me vaya, que me tomen a las vacaciones, que no vuelva, que un católico no puede estar en un juego de familia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia le ha dicho a usted que un católico no puede estar en un tribunal de familia. Sí, sí. Por causa de sus ideas. Sí, sí. Que son servidumbres del cargo, que hay que dejar las creencias pues, antes de entrar en el despacho. ¿Y le han propuesto a usted que abandone Murcia, que abandone esta ciudad? Sí, sí, que si me marchaba de Murcia, a mí me citaron en un parque solitario en el barrio de Vistalegre. Me citaron en un parque solitario dos amigos comunes, dos emisarios del instructor de la querella, y también supongo que estaría detrás diciéndome que si mandaba un oficio por fax a un determinado número de fax, para la redundancia, un escrito comprometiéndome a marcharme de Murcia, pues que archivaban el caso y que si no me condenarían, a pesar de que saben que soy inocente, pero que no se admiten jueces díscolos. Yo tengo la conciencia tranquila, yo no he hecho nada, yo no admito chanchullos ni componendas. Allá vosotros, que hagan lo que quieran. Hombre, tú imagínate que esto es David contra Goliat, aquí hay unas fuerzas muy poderosas que nos superan y tal. Tienes familia numerosa, tú imagínate que mañana te levantas, esto ha sido una pesadilla, ya, y puedes ir a trabajar normalmente, como que no ha pasado nada. No, que yo no he hecho nada, yo no me avengo a componendas. Y ahí está. Y luego resulta también el fiscal superior se encuentra en un acto académico a José Luis Mazón, le pide que retire la querella, pensando en que le va a decir que no. ¿Y cuál es su sorpresa cuando Mazón le dice que sí, pero con dos condiciones? Que Ferrín se vaya a Murcia y que me pague 10.000 euros. Entonces el fiscal superior, López Bernal, llama a Antonio Rentero, que era entonces el procurador mío y que eran amigos de hace 30 años, según me dijo Antonio Rentero, y se lo dijo: oye, dile a Fernando esto. Entonces Antonio Rentero me llamó por teléfono, quedamos en una cafetería de la Plaza Belluga, donde está la catedral, y me dijo, pues eso, oye, mira, me ha llamado Manolo López Bernal, que Mazón me ha dicho esto, que si te vas de Murcia y pagas 10.000 euros, Mazón retira la querella y Manolo, el fiscal superior, te pone el visto, el conforme, y se archiva el caso. Hombre, yo me imagino que como te conozco, me imagino que vas a decir que no. Pues mira, efectivamente has acertado. Eso lo tengo grabado. Esa conversación la tengo grabada, presenté una querella contra Mazón, aporté la grabación, archivado. Presenté una querella contra Manuel Abadía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque está aforado, por mandarme dos emisarios para esa finalidad, que es grave. Es grave, que archiva inadmitida a trámite. No nos hemos dado cuenta, pero se ha cambiado el modelo de sociedad de forma civilina, contraria a la Constitución, pero nada, se reforma el artículo 32 de la Constitución, claramente dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Es el único artículo en el que se distingue el hombre y la mujer. Todos los demás artículos relativos a los derechos fundamentales y libertades públicas se refiere, todos tienen derecho a la vida, todos tienen derecho toda persona tiene derecho todos son iguales ante la ley. El único artículo donde dice el hombre y la mujer es el artículo 32. O sea, el artículo 32 claramente contempla el matrimonio heterosexual. Entonces, lo que no se puede hacer es reformar la Constitución
añadiendo un párrafo al artículo 44 del Código Civil. Es decir, reforma la Constitución por la vía que dice la propia Constitución. Lo que no puede hacer el poder político es obligar a una persona a actuar contra su conciencia. Aunque el Consejo General del Poder Judicial decía que los jueces no tenemos derecho a la objeción de conciencia. No sé, yo no sé de dónde ha sacado esa teoría, pero yo era el primer juez, por así decir, al que le toca, en el ejercicio de la jurisdicción, conoce de este asunto que afecta a la ideología de género imperante. Y entonces, claro, era importante, yo creo, apartarme y a dar un aviso, oye, que para los que no se atreva nadie a cuestionar los derechos de los homosexuales. La última, hace 2 o 3 días, un condenado por depósito de armas a 6 años de prisión. Los Mossos de Escuadra catalanes, 3 Mossos condenados por torturas y detención ilegal a varios años de prisión, indultados también de 2 políticos de Unión Democrática de Cataluña también. El kamikaze, últimamente un delegado de una marca automovilística conduciendo a 200 por hora por la autovía y en sentido contrario, que colisiona y causa la muerte del conductor. Le condenan a 13 años de prisión, indultado. Yo sí creía en la justicia, si no, claro, pues no me hubiera decantado por este sector. Hoy día, pues desgraciadamente, pues me han demostrado que no se puede creer en la justicia, porque la justicia no tiene los ojos vendados. Después de todo esto, pues ahora estoy apartado de la carrera judicial, mantengo la condición de magistrado, suspendido en funciones durante 10 años y todo en definitiva, pues bueno, por la actuación del denominado lobby gay, la repercusión que ha tenido, pues bueno, hay que ver lo positivo dentro de lo negativo, pero bueno.